Gracias por escuchar un mensaje más de Odilia Church. En esta ocasión, escucharás un mensaje traído por nuestro pastor Chuy Cantú. Estamos seguros que será de bendición para tu vida. Shalom, shalom, Odilia. Saludos amados. Qué lindo tiempo de adoración. Dios se merece lo mejor de nosotros, Señor. Él se merece lo mejor de nosotros. Y Chuy, creo que has estado haciendo un trabajo tan excelente con esta serie de el temor, el virus más peligroso de la historia. ¿Cuántos de ustedes han sido edificados? Ha hablado del rechazo, del temor al rechazo al hombre. La semana pasada fue si verdaderamente estamos poniendo a Dios primero, ¿verdad? En primer lugar. Y la verdad es que a mí me ha bendecido mucho. Y hoy me alegro tanto que mi amigo me pidió de continuar esta serie. Y el tema de este mensaje es el temor de Dios, la vacuna para el virus más peligroso de la historia. Amén. Y yo creo que Dios nos va a llevar a cada uno de nosotros a un entendimiento mayor acerca de este tema, del temor de Dios. Cuando estuve estudiando esto los últimos días, de hecho creo que fue el jueves, tuve una visitación de Dios tan increíble, como a las 3 de la madrugada. Pensando, estudiando sobre la grandeza de Dios. Y qué tan fácil es perder de vista quién Dios realmente es. Y cuando eso sucede, nosotros quedamos susceptos a caer bajo cualquier otro temor o miedo o pánico. Porque desconocemos la grandeza, la majestuosidad y el poder de nuestro Dios. Y yo no puedo caminar, yo no puedo presenciar y reverenciar la grandeza de Dios, al menos que yo camine bajo el temor de Dios. Y cuando estamos hablando del temor de Dios, no estamos hablando de ese pánico, de ese miedo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de reverencia. Estamos hablando de respeto. Estamos hablando de asombro a la majestuosidad, a la santidad de nuestro Dios. Y cuando nosotros podemos caminar ese estilo de vida, nuestras vidas son cambiadas. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y versículo 13, son versículos tan poderosos estos. El versículo 10, capítulo 10, 12, dice: y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que, número 1, escriba estos 5 requisitos, por favor. Que temas al Señor tu Dios. Diga andes, temas es el 1, que temas al Señor es lo primero. Número 2 es andes, que andes en todos sus caminos. Número 3, que le ames, diga ame. Amén. Que le ames y que le sirvas. Número 4, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y número 5, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. En otras palabras, estos requisitos que Dios pone, estos 5 requisitos son para el bien de ¿quién? Para el tuyo. Quiere decir que si tú abrazas esto, si caminas en ellos, te va a ir bien. Te va a ir bien. La promesa es que te va a ir bien. Lo opuesto también es cierto. Entonces, esta última, en el último versículo, dice que guardes los mandamientos. Mitzvah es la palabra hebrea. Mitzvah es un mandamiento, un cargo que se te da para que vigiles, para que guardes,
para que mantengas. Y quiero detallar un poco más estos 5 requisitos que Dios le habla a Israel. Número 1 es que temas al Señor tu Dios. La palabra hebrea es yirat Adonai, el temor de Dios. Yirat Adonai. ¿Qué es lo que requiere el Señor de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, la lejet, que camines, la lejet, que camines, que lo ames, leahabat. Me encanta la palabra amor en hebreo. Esa palabra es ahabá. Diga conmigo, ahabá. Ahabá. Entonces el requisito es que nosotros amemos a Dios. Y la otra palabra es bien interesante, el servicio, que sirvas al Señor, leavod. Y viene de la palabra avodá. Diga conmigo, avodá. Y la palabra avodá es una declaración integral, porque su trabajo, su vocación, eso es avodá. Su adoración a Dios, eso es avodá. Su oración a Dios, eso es avodá. Entonces se trata de un estilo de vida integral, donde todo lo que usted hace es para el servicio de Dios. Dígame qué tipo de trabajos algunos hacen acá. ¿Okay? Dígame alguien que hace un tipo de trabajo. Dígame. Come on. Cuidar niños. Ok, ¿algo más? Cocinera. My goodness. Quiero que vean ustedes, todo lo que nosotros hacemos es un servicio a Dios. ¿Cómo le servimos a Dios? Dios no necesita que le cocines. Dios no necesita que le cuide a los niños. Pero tu prójimo sí lo necesita. Y cuando tú le sirves a tu prójimo, tú le sirves a Dios. Amén. Jesús dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños míos, lo hiciste a mí. Entonces, todo nuestro servicio, carpintería, cualquier cosa que sea, estamos haciendo un servicio. Entonces, toda nuestra vida, quiere decir que adoración, acabamos de adorar a Dios. Eso es avodá. Cuando usted ora, eso es avodá. Cuando usted trabaja, eso es avodá. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué es lo que requiero de ti? Que me sirvas con todo tu corazón. Quiere decir que eso que usted hace, cualquier sea lo que usted hace en su vocación, hágalo de todo corazón. Amén. La otra palabra es que guardes. Lishmor, que viene de la palabra shamar, que shamar significa vigilar, guardar o mantener. Entonces, Él nos da mandamientos y lo que requiere es que nosotros protejamos, guardemos, vigilemos de esos mandamientos. Uno de ellos es el Shabbat, de guardar el Shabbat. Y pudiera hablar de esto en extenso y las bendiciones del Shabbat. Pero es una de esos mandamientos. Ahora, otras observaciones sobre este versículo. Este versículo para nosotros, ustedes pueden decir, eso suena muy bien para el Antiguo Testamento. Esto suena muy bien para las cosas que pasaron. Pero este versículo para nosotros como creyentes, como discípulos de Yeshua. ¿Cuántos son discípulos acá? ¿Okay? Como discípulos de Yeshua, es más relevante y aplicable de lo que se puede leer así casualmente y correr. Y ahora les voy a explicar un poco por qué. El libro de Deuteronomio se escribió 40 años después que Israel salió de Egipto. 50 días después que Israel salió de Egipto es cuando Moisés subió al monte Sinaí y Dios le dijo que preparara estas tablas, ¿verdad? Estas piedras, y en esas piedras Dios escribió los mandamientos. Los judíos lo conocen como las 10 palabras. Nosotros lo conocemos como los 10 mandamientos. Fueron escritos por la mano de Dios. Entonces, han pasado 40 años y Israel ha trayectado por el desierto, pero hay una nueva generación que ha nacido.
Y esta generación no estuvo presente cuando Dios estuvo en el monte, cuando Dios hizo el pacto con ellos y le dio todos los detalles. Así que están para entrar a la tierra de Canaán, pero antes que entren a la tierra de Canaán, Moisés les está dando una vez más los términos, los detalles de este pacto que Dios hizo con Israel. ¿Tiene sentido eso ahora? Devarim es la palabra palabras, el plural de palabras. Así que en hebreo este libro, Deuteronomio, se llama Devarim, porque empieza diciendo, estas son las palabras que Moisés le habló al pueblo de Israel en el desierto. En griego, Deuteronomio significa la segunda ley, deuto de segundo, así que segunda ley. En otras palabras, Moisés les está repitiendo, les está dando una vez más a una generación que no había conocido a Dios. Y por eso les está estresando y les da todos los lujos de detalle acerca del pacto que Dios hizo con ellos. Después de hacerles todo el retrato, todo el recuento, les dice, estas son las cosas que este pacto contiene. Hay una lista de bendiciones grandísimas que si tú caminas en ese pacto, estas bendiciones te van a alcanzar a ti. Pueden leerlo en Deuteronomio 28. Pero también hay una lista de consecuencias severas si tú te apartas de caminar en el pacto de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren caminar en las bendiciones de ese pacto? ¿Sí? Queremos caminar, ¿verdad? Queremos obtener esas bendiciones de las cuales el Señor habló. Entonces, en estos capítulos, por medio de este pacto mosaico, ¿verdad? Porque lo hizo a través de Moisés, de Moshe, Dios les explica qué es lo que Él se compromete a hacer y qué es lo que ahora requiere de ellos. Y después de hablar de todas estas bendiciones, en el versículo 12 le dice, Israel, ¿qué es lo que requiere el Señor de ti? Sino estas 5 cosas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿serán aplicables estos 5 requisitos para usted el día de hoy? ¿Ah? Come on, you're not sure there. ¿Sí o no? Yes. Yes. Pregunta, ¿ustedes son personas de pacto? Come on. ¿Sí o no? ¿Sí? De hecho, no podemos obtener las bendiciones de Dios al menos que caminemos en pacto con Él. Pero ustedes me van a decir, sí, pero yo soy del nuevo pacto. Eso es lo que estaban pensando, ¿verdad? Y sí, somos parte del nuevo pacto. Así que somos pueblo de pacto. Dios hizo el pacto mosaico con Israel, pero también anunció que en el futuro Él iba a hacer un pacto. Y vamos a hablar acerca de ese en unos minutos. Ahora, para que nosotros podamos disfrutar de todas estas bendiciones prometidas, lo único que tenemos que hacer, lo que se requiere, es que temamos al Señor. Y yo quiero que noten también el orden, porque hay 5 requisitos. ¿Cuáles son los que dijimos? Díganme, se los va a aprender de memoria, escríbalos por favor. Número 1 es ¿qué? Temer. Número 2, amar. Número 3, caminar, ¿verdad? Número 4, servir. Número 5, guardar. Guardar. All right. Entonces, yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren caminar por los caminos de Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren amar a Dios con todo su corazón? ¿Cuántos de ustedes quieren servir a Dios con todo su corazón? ¿Cuántos de ustedes quieren guardar los mandamientos del Señor? Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Amén. Entonces, la pregunta es aplicable para usted también? ¿Verdad que sí? Lo mismo que aplicó para ellos es también que aplica para nosotros, para que nosotros podamos andar en esas bendiciones. Note por favor que el temor de Dios
es lo primero en esos 5 requisitos. Quiere decir entonces que yo no puedo andar, amar, servir, ni tampoco guardar, sin antes reverenciar, temer. De ahí depende todo. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, el apartarse del mal. El temor de Dios es el fundamento. Tu vida, si la construyes bajo esta reverencia de Dios, tu vida va a ser exitosa. Y la verdad es que en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, es tan fácil perder vista del temor de Dios y ver a Dios en una manera tan inferior que ya no nos asombramos de su presencia por la falta de la reverencia, de esa actitud de devoción a Él. En Israel hay 4 grupos predominantes de judíos. Entre ellos son los Heridim, y estos viene de la palabra Jared, que significa el que tiembla a la palabra de Dios. Y estos son los ortodoxos, siempre vestidos de negro, tienen los rizos acá, el sombrero grande, eso, ¿verdad? Son bien apartados, bien separados, pero la idea es que hay un temor, una reverencia a la palabra de Dios. Estos son, cuando vayamos a Israel, ustedes que van a ir con nosotros, amén, los van a ver. Estos andan de sinagogas en sinagogas, están en el muro de los lamentos estudiando la Torá, y cuando están estudiando ustedes ven que están en esta constante movimiento, porque es una devoción a la palabra de Dios, todo su cuerpo, todo su alma entregado a la palabra de Dios. Y es algo tan lindo que nosotros podemos aprender algunos aspectos de ellos. No estoy diciendo volvámonos religiosos en ese sentido, pero sí volvamos al temor del Señor. Temblemos ante la palabra de Dios. Temblemos ante este Dios grande que nosotros tenemos. Eso es lo que yo estoy tratando de decir con esto. Entonces, no puedo andar, no puedo amar, no puedo servir, ni puedo guardar los mandamientos del Señor, al menos que mi vida esté fundamentada en el temor del Señor. Ahora, hablando del nuevo pacto, nosotros ya no estamos bajo el pacto mosaico, ¿correcto? ¿Sí? Estamos bajo un nuevo pacto, ¿verdad? La pregunta es, ¿en qué consiste ese nuevo pacto? Y ahí es donde nos hemos equivocado. Ahí es donde se nos ha enseñado mal y ha hecho un daño grande en el cristianismo. Jeremías 31:31. Pregunta, antes de leerlo, pregunta, ¿con quién es el nuevo pacto que Dios hizo? El primer pacto, el pacto mosaico, ¿lo hizo con quién? Con Israel, ¿verdad? El nuevo pacto, ¿con quién lo hizo? ¿Con quién hizo Dios el nuevo pacto? No les escucho. ¿Con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Gentiles? ¿Gentiles? ¿Iglesia? Eso es lo que comúnmente se cree. Pero desafortunadamente, no es desventaja para nosotros. Las noticias son estas. Dios nunca ha hecho un pacto con un gentil. Todos los pactos que Dios hizo, los hizo con Israel. Todas las promesas fueron hechas a Israel. Todas las bendiciones, la Torá, todo esto, revelación de Dios fue hecho con Israel. Dios no ha hecho ningún pacto con los gentiles. Entonces la pregunta viene a ser, si no lo hizo conmigo, ¿cómo puedo ser yo partícipe de ese pacto? Vamos a responder eso brevemente. Veamos algunas cualidades de este pacto. Jeremías 31:31. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de ¿quién? De Israel. Y con la casa de Judá un pacto nuevo. A Brit Hadashah. Esa es la palabra, Brit Hadashah. Un pacto nuevo. Entonces, ¿con quién es ese pacto? Con Israel, ¿verdad? Vamos a hablar, y aquí empieza a
a explicar las similaridades y también las diferencias de este pacto. No como el pacto, este nuevo pacto va a ser no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Yo quiero que vean la gracia, la compasión, la misericordia de Dios. Todos los pactos que Dios ha hecho, los ha hecho por medio del amor, por medio de su gracia. A nosotros no se nos ha enseñado a ver la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso creemos que en el Antiguo Testamento Dios era este frenético que achicharraba a todas las personas, pero lunático, un Dios lunático, pero de repente en el Nuevo Testamento se convirtió en un Dios pasivo y benevolente y lleno de gracia. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él será para siempre. La gracia de Dios no cambia. Lo único que, como les digo, no se nos ha enseñado a ver la misericordia de Dios. A Israel, ¿por qué lo sacó de Egipto? ¿Por qué lo escogió como pueblo? ¿Será porque eran los más grandes? ¿Los más poderosos? Esclavos. ¿No ve la gracia de Dios usted ahí? A ti, ¿por qué te sacó de donde te sacó? ¿Porque eres grande? ¿Porque te lo mereces? No. Para muchos de ustedes como yo vivimos una vida oscura, en las tinieblas, en las pandillas, en las drogas. Esa es mi historia. Pero de ahí me sacó Dios, no porque era grande, no porque era fuerte, sino por su misericordia. Israel esclavo, y Dios los saca, ¿por qué? Por su gracia y por su amor. Y entonces Él dice que los sacó y los tomó de la mano. Para mí ese es un retrato de amor. De la mano, trayéndote, sacándote, libertándote, trayéndote a una dimensión de libertad que no la conocías antes. ¿No es eso lo que Dios ha hecho contigo? Entonces continúa diciendo, los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este pacto aquí, entonces está diciendo, voy a hacer un pacto nuevo, pero no va a ser como el que hice con ellos, aunque toda mi gracia le deposité, todo mi amor yo lo deposité, pero ellos no respondieron. Entonces voy a hacer un nuevo pacto, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. ¿En qué consiste este nuevo pacto? Pondré mi ley, mi Torah. Pondré mi Torah dentro de ellos y sobre sus corazones los escribiré. All right. Este es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto del que usted y yo pertenecemos. El primer pacto fue escrito ¿en qué? Tablas de piedra, por la mano de Dios, por el dedo de Dios. El nuevo pacto es escrito ¿a dónde? En nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Él toma la Torá, las leyes del Señor, y Él las escribe en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Oh my goodness, yo no sé si ustedes pueden ver eso. Wow. Por eso es que el problema con el cristianismo es que hemos tirado todo. El antiguo pacto, el Antiguo Testamento, lo hemos declarado muerto. Lo hemos declarado irrelevante. Y claro, hay aspectos del Antiguo Testamento que no se pueden cumplir. Está el aspecto ceremonial. Cuando usted pecaba, ¿qué tenía que hacer? Tenía que traer de su manada, sea un macho cabrillo, una ovejita o algo así, para que este animal fuera sacrificado y usted pudiera ser perdonado. Así que el que tenía más borregos en su... el que necesitaba más a menudo y tenía que venir al templo, ¿verdad? Presentarlos al sacerdote y todo esto. Ese aspecto ceremonial de la ley no se puede cumplir más, no lo podemos hacer más. ¿Por qué? Porque Yeshua, Jesús, Él es el Cordero santo, sin mancha.
Y la sangre de Él fue capaz de perdonar, de redimir, de restaurar, de salvar eternamente. Oh my goodness. Gloria a Dios por ello. Amén. Ahora estamos bajo ese pacto. Esa parte nosotros no la podemos hacer. El templo se destruyó y no está en manos de los judíos. No se puede hacer nada relacionado al templo. Pero, hablemos de los 10 mandamientos. ¿Será que los 10 mandamientos no son relevantes ahora? ¿Será que aplicaban solo en el antiguo tiempo? No tendréis dioses delante de mí. ¿Aplica eso hoy? No te postrarás a ellos, no te harás imagen de ellos, ni te postrarás y los adorarás. ¿Aplica eso hoy? No tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Cuántos somos culpables de eso? Porque no caminamos en esta reverencia del Señor. ¿Sabe que los judíos por esta reverencia ni siquiera dicen el nombre de Dios? Sino que le llaman Hashem. Y Hashem literalmente significa el nombre. Así que entre ellos, cuando dicen Hashem por reverencia, ellos saben que están hablando de Él, pero ni se atreven a mencionar el nombre del Señor en vano. Y nosotros, no se nos ha enseñado ese temor, porque no hemos reconocido la grandeza de lo que Él se merece. Entonces es fácil tener un pequeño susto o ver algo en la televisión o hacer algo y tomar el nombre del Señor en vano. Y a veces no solo eso, sino de maldecir en el nombre del Señor. Y el nombre de Dios se toma como que es inmundo. A mí me parte el corazón. Porque nuestro Dios se merece mucho más reverencia. Tú no tomarías el nombre de tu madre en vano, ni lo usaras para ultrajar o maldecir. ¿Por qué usar el nombre de mi Dios en vano? Pero no se nos ha enseñado que son estos mandamientos que el Señor los ha renovado y por medio de eso ha hecho un nuevo pacto, pero ahora esos mandamientos ya no están escritos en tablas de piedra, sino en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Amén. Guardar el Shabbat. Escuché a un gran predicador que si les menciono el nombre lo saben la mayoría. Dice que de todos los mandamientos del Antiguo Testamento vinieron al Nuevo Testamento todos excepto uno no la hizo. Guardar el Shabbat, como que se le acabó el combustible a este. Y que guardar el Shabbat no la hizo. Cuando usted lee acá que es algo perpetuo, guardaré, y de hecho solo es el Shabbat. Si usted lee los 10 mandamientos, Éxodo 20, en el Shabbat es que Dios son como 3 o 4 versículos que incluye acerca de eso, de recordarse, de guardar el Shabbat. Y también dice esto aplica para todos los extranjeros que viven entre ustedes. Ni sus animales, ni sus bestias, ni nadie va a trabajar, van a descansar. ¿Por qué? Es por su gracia. Porque antes fueron esclavos. Los esclavos no tienen ni siquiera un día libre. Tienen que trabajar día y noche, día y noche. Y Dios dice, yo soy tu Dios, eres mi hijo, yo te amo tanto. Quiero darte un día que descanses, que reposes, para que pueda ser tu cuerpo y tu mente renovada. Pero ¿qué se nos ha enseñado a nosotros? 24/7. Hay que darle, porque así es como vamos a salir adelante. Guardar el Shabbat es un asunto de fe. Es confiar que en 6 días podemos hacer más obedeciendo a Dios que reventándonos el cuero 7 días. Es un asunto de fe y de reconocer la gracia y el amor que Dios tiene para ti. Porque este es un date, es una cita. Es un meodim, es un tiempo establecido, profético que Dios estableció antes de dar la Torá. Génesis capítulo 2, ahí es donde Él establece este principio de descanso. Así que no tiene nada que ver, no tiene mucho que ver con la ley, sino que es un principio que Dios estableció para los seres humanos. De hecho, a Adán lo creó en el 6º día y el 7º día fue ¿qué? Reposo. Así que
amanece con las pilas puestas. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Descansa. ¿A dónde voy? A ningún lugar. Descansa. Pero la salvación de nuestro Dios. ¿Cómo obtienes la salvación? ¿Es por tus obras? Descansa. Acepta. Recibe. Esa es la gracia. Ese es el amor de nuestro Dios. Así que todas estas palabras, estas 10 palabras, aplicaron ayer, aplican hoy y aplicarán para siempre. Y mientras nosotros más nos adherimos a ellos, a este estilo de vida, nosotros podemos caminar en estos mandamientos del Señor. Amén. La diferencia, como vimos ya, es que en un pacto las leyes del Señor fueron escritas en piedra. No había Espíritu Santo que vivía en ellos. Por eso en el Nuevo Testamento tiene que venir Yeshua. Él es el Cordero, su sangre es derramada, Él resucita, Él asciende, pero nos deja al Espíritu Santo. Quiere decir que ahora no vivimos una vida religiosa o una vida a través de la letra, sino que somos movidos por medio del Espíritu Santo. Amén. Por medio del Espíritu Santo, y el Señor nos da revelación y nos da convicción. Cualquier cosa que el Espíritu Santo te convicta hoy en día, responde, escucha, sométete, obedece, porque Él quiere traer bendición para tu familia, sanar tu hogar, sanar tu vida. Amén. Ahora, si Dios hizo el nuevo pacto con Israel, ¿cómo es que nosotros participamos en él? Gracias por preguntarme. Romanos 11:17. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y está hablando esto de Israel, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, está hablando de quiénes, de los gentiles, ¿verdad? Entonces, las ramas de este olivo fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste ¿qué? Injertado. Sé que para injertar se tiene que romper, se tiene que quebrar, se tiene que desgajar algo para poder insertarlo. Israel es la rama de este olivo. Los gentiles le da este retrato del olivo silvestre. La rama es desgajada y el olivo es injertado al olivo. Y esta parte es injertado al olivo. Y luego dice, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante, por favor escuche esto, con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Oh my goodness, esto es delicioso. Porque la raíz produce la savia, los nutrientes que sostiene las ramas y la salud de ese árbol. Eso es representado por Dios. Y nosotros como gentiles hemos sido injertados. Quiere decir que nosotros ahora participamos de todos los pactos, las promesas y las bendiciones que Dios le hizo a Israel. Oh my goodness. Escuche bien, no reemplazamos a Israel, como es la teología diabólica de la teología de reemplazo, que cree que Dios ha rechazado a Israel y que ahora Dios se ha casado con la iglesia gentil y que hemos reemplazado a Israel. Eso es diabólico, viene del mismo infierno, porque los pactos de Dios están vigentes, los pactos de Dios no han caducado, los pactos de Dios continúan vigentes y Dios no ha terminado de tratar con Israel. Pero ahora tenemos un ministerio nosotros los gentiles de provocar a nuestros hermanos judíos a la salvación. Sin embargo, lo que la iglesia cristiana ha hecho es perseguirlos por casi 2000 años. Y usted vaya a Facebook, Enlace Judío, vaya y nomás mire lo que los cristianos postean. Y cómo inmediatamente empiezan a decirle a los judíos es que ustedes rechazaron al Mesías. Y empiezan a condenarlos. Eso es lo que la iglesia cristiana hace. Eso es lo que los creyentes hacen. Inmediatamente se merecen el holocausto. Las cosas que yo leo del antisemitismo
del odio en contra de los judíos. Es algo que me parte el corazón. Ignorancia total. Ignorancia total, porque ¿de dónde es nuestro Salvador? ¿Quién es nuestro Salvador? No fue un judío, Él es un judío porque no ha muerto. Y Él está sentado a la diestra del Padre y se le reconoce como el león de la tribu de Judá. Y Él va a regresar como un judío. Y ningún antisemita va a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Usted entra a la ciudad y lo que empieza a ver los nombres de los apóstoles y todos eran judíos. Ve los nombres de Israel, las 12 tribus. Esta ciudad los tiene escritos. ¿Cómo se va a sentir cómodo usted si usted odia o detesta o desprecia a los judíos ahora? El evangelio es judío. La salvación viene de Israel. No viene de Roma, no viene de Grecia. Viene de Israel. Amén. Y por eso es que nosotros somos gente de pacto. Diga conmigo, yo soy persona de pacto. Está en pacto con Jesús por medio de ese nuevo pacto, ¿verdad que sí? Aleluya. Entonces, es algo muy lindo lo que Pablo explica acá de cómo nosotros participamos de este nuevo pacto. La iglesia del Nuevo Testamento ha cometido un error grave, que lo estamos pagando, lo estamos viendo, lo estamos sufriendo. El cristianismo está en una crisis espiritual raquítica. No podemos, la influencia que la iglesia debería tener es nada. Sucumbimos al temor como que no conociéramos a Dios. Y esa es la razón. Por eso que estamos hablando de una vacuna para el temor. Y esta vacuna es el temor del Señor. Es esa reverencia. Es ese conocimiento de Dios. Cuando tú conoces a Dios en una dimensión mayor, no le tienes miedo ni al diablo, ni al virus, ni a la suegra, ni a nada. Come on now. Me has influenciado mucho, mi hermano. Pero por eso es que, mira, en California me encanta tanto. Algunos de ustedes hayan seguido John MacArthur, Grace Community Church, una iglesia de miles, que se están reuniendo. California pasó la ley, no se pueden reunir en la iglesia, después se pueden reunir, pero no pueden cantar a su Dios. Esto es Egipto. Eso no se trata nada del virus, absolutamente nada que ver con el virus. Los casinos están llenos, Walmart nunca se ha cerrado, pero los cristianos acobardados, corriendo, porque el enfoque y el objetivo del diablo es seguir callando y dominando a la iglesia. Pero yo tengo una palabra que Jesús nos dio. Y Él dijo que el Hades, o sea, las puertas, el gobierno del mismo infierno, no iba a prevalecer en contra de la iglesia. No va a prevalecer. Entonces, se desató durante esta pandemia. Yo pude ver del mismo infierno salir un espíritu de temor que se desplagó por el mundo entero. Y yo creo que ese temor ha hecho más daño que el virus mismo. En una iglesia en Maryland, escuché de un pastor, fui a predicar en esa iglesia hace unos años y estaba escuchando un mensaje de él. El papá obtuvo el virus, y esto fue como en abril, el papá obtuvo el virus. Un niño de 13 años, 12 años, el temor era tan grande en ese hogar. Ese niño escribió una nota, su mundo se acababa, no había esperanza y lo encontraron colgado en su recámara. Porque para él se había terminado todo. Iban a perder esto, iban a perder aquello, iban esto, y se fue el mismo niño, el diablo mismo, por este espíritu de ¿qué? De temor. El papá estuvo medio enfermo un par de días, se recuperó, pero perdieron a su niño.
Y la iglesia está acobardada. Y el gobierno tratando de ver cuánto nos pueden controlar a nosotros. Esto no es nada nuevo. Este es el espíritu faraónico, que cuando Moisés le decía, deja a tu pueblo, a mi pueblo, para ir a celebrar fiesta al Señor, Faraón decía, sí, pero hasta cierto punto les dijo, ok, lo voy a permitir que se vayan y adoren, pero quédense bajo mi dominio. No se vayan demasiado lejos. Y la iglesia, el gobierno, eso es lo que está haciendo, tratando de ver cuánto pueden controlar, condicionar a los humanos, porque sabemos qué es lo que se espera. Sabemos que todo esto está apuntando hacia algo. Pero cuando yo leo mi Biblia, cuando yo veo los resultados, cuando yo veo el fin, hay alguien que gana. Y yo estoy al lado de él. Yo estoy al lado de él. Ese capítulo de la historia ya está escrito. Y solo estamos caminando, empezando a caminar en él. ¿Por qué vivir atemorizado? ¿Por qué vivir amedrentado cuando tenemos un Dios tan grande, un Dios tan poderoso? Es posible que vaya a Maryland pronto y hay una morenita, una mujer de Dios increíble. Nunca cerraron durante la pandemia, no usan máscaras, están reuniéndose, y si alguien se siente un poco mal, lo ungen con aceite y Dios lo sana. Nadie ha muerto, nadie ha muerto. Y yo digo, esta mujer tiene más agallas que muchos hombres de los que yo conozco. Pero es una profeta de Dios, una mujer de Dios. Y nosotros muchas veces caminamos en ese virus del temor, porque hemos echado la reverencia al gran Dios que nosotros le servimos. Y ese Dios es tan poderoso. Y no solo es poderoso, sino que es amoroso también. Y no solo es amoroso, sino que Él es santo. Él es santo. Él es santo. Y cuando yo tengo una revelación de su santidad, wow, eso me cambia la vida. Levítico 19:2. Dios le dijo a Moisés, habla a toda la congregación de los israelitas y diles, santos serán porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y es fácil decir, eso es Levíticos 19, el libro más aburrido de la Biblia. ¿A cuánto les da sueño cuando leen Levíticos? ¿Cuántos se aburren, no lo encuentran? Y si ustedes supieran las riquezas que está en este libro, oh my goodness, es algo tan increíble. Otros decimos, oh, pero es que eso es para el antiguo pacto. Ahora ya no estamos bajo la ley, sino no les voy a decir exactamente cómo me siento acerca de eso, pero sí les voy a decir, es una de las declaraciones más erróneas, engañosas, antibíblicas que podemos escuchar, porque le hemos dado la interpretación que nosotros queremos. Y en el cristianismo se ha predicado un evangelio tan acomodado, tan conveniente. No demandes demasiado de mí. Voy a dar, pero un poco, pero no de que ir 2 veces o 3 veces a la iglesia. No, eso es demasiado. Eso es demasiado. Es un evangelio conveniente. Y como es tan superficial, no tiene el poder de transformarte y darte las agallas que necesitas, de fe, de confianza. ¿Y qué sucede? Estos mismos que dicen, es que ahora estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, son los que más viven enredados con el pecado y no pueden salir de ello. Y se preguntan por qué. Se preguntan por qué. Pero esa declaración ha hecho tanto daño. Ustedes digan, eso lo dijo el Señor, pero es en el Antiguo Testamento. Sed santos porque yo soy santo. Levítico 19, versículo 2. El apóstol Pedro. ¿Eso es Antiguo o Nuevo Testamento?
El nuevo, ¿verdad? Primera Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿aplica? Tengo noticias para ti. La santidad no ha pasado de moda. Vivir en santidad nunca va a pasar de moda. Si tú invocas a Adonai, Yahweh, Él es santo. Y nos llama a vivir en este pacto con Él. Y es un llamado a la santidad. Y yo quiero que vean acá cómo Pedro conecta al creyente del nuevo pacto con un mandamiento, con un mitzvot del Antiguo Testamento. Pero a nosotros se ha enseñado algo tan diferente. Se nos ha enseñado que el cristianismo como que es algo, de hecho no es cristianismo. Jesús nunca enseñó el cristianismo. Y no voy a entrar ahí porque termino perturbando la fe de muchos de ustedes. Pero dígame cuándo Yeshua enseñó el cristianismo. ¿Qué ismo enseñó Yeshua? Cristianismo, catolicismo, mormonismo. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las buenas noticias del reino. Eso es lo que él predicó. No es nada nuevo, es algo que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Pero nosotros lo hemos visto como que es, wow, de repente una nueva religión. Los apóstoles, wow, se convirtieron. Y esto es lo que yo leo de teólogos, de cristianos, de predicadores. Que Pablo se convirtió al cristianismo. ¿Qué cristianismo no existía? ¿Que los apóstoles se convirtieron cristianos? ¿Estos judíos se convirtieron en cristianos? Eso es lo que nosotros se nos ha enseñado o hemos asumido. Estos eran judíos que vivían como judíos estando con Jesús, que continuaron viviendo como judíos después que Jesús ascendió, pero creían que Yeshua es el Mesías. Esa es la diferencia. Entonces, Pedro conecta acá al creyente del nuevo pacto con los mandamientos del pacto mosaico. El versículo 18 dice, ustedes saben que no fueron redimidos de una vana manera de vivir heredada por sus padres con cosas perecedoras como oro o la plata, sino que con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Este es el nuevo pacto, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios. Oh, ¿no cristianos? Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. La verdad es que como creyentes nosotros solo podemos amar, caminar, servir y guardar sus mandamientos cuando nosotros caminamos en el temor del Señor. Esta reverencia de Dios es la vacuna contra el virus más peligroso de la historia. Quiero darles, para culminar estas cuantas pautas, cómo aumentar el temor y la reverencia a Dios. ¿Cuántos de ustedes, quisiera saber sinceramente, cuántos de ustedes quieren caminar en un grado mayor
de reverencia, de adoración, de asombro a Dios. Ok, déjenme platicar con ustedes y lo que ustedes en línea que están interesados también déjenme depositar esto. Número 1, el temor de Dios siempre es relevante. Salmo 19:9. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Existió el Antiguo Testamento, existe con nosotros ahora. Caminar en el temor del Señor nunca pasará de moda. Es posible que pase de moda para aquellos que buscan este evangelio acomodado, de los predicadores de la hipergracia, que puedes hacer lo que quieras, que el sábado puedes ir a la discoteca, el sábado puedes hacer lo que quieras y ven el domingo porque el Señor te va a recibir y te va a perdonar. Ese es un evangelio barato. Es un evangelio bien barato. Número 2, el temor del Señor provoca admiración, especialmente por el poder inigualable de Dios. Salmo 33, versículos 6 al 9 y 13 al 15. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Yo quiero que leamos esto y que lo escuchen con esa actitud de reverencia, con esa actitud del corazón, con reverencia. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. El Señor mira desde los cielos y ve a toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que ellos hacen. Como les decía, a menudo es fácil perder esa reverencia de la grandeza de Dios. Y al reenfocarnos en quién verdaderamente Dios es, esto nos ayuda a recuperar ese asombro hacia Él que Él se merece. ¿Cuántos de ustedes estarían de acuerdo que necesitamos un avivamiento, una visión renovada, una visión más clara del asombro, del temor de Dios? Yo creo que lo necesitamos. Número 3 es que el temor al Señor es la respuesta a la revelación de Dios. Quiero que entiendan esto, por favor. No se trata solo de modificar comportamientos. No se trata de modificar conductas. Cuando más conocemos a Dios, esa revelación de Dios nos debe causar que respondamos con mayor admiración y mayor reverencia a Él. Una de las diferencias principales entre la mentalidad griega y es la occidental que nosotros tenemos, la iglesia tiene más influencia griega que judía, pero una de las diferencias entre estas dos mentalidades, judía y griega, es la siguiente: el griego aprende para comprender, el judío aprende para reverenciar. Y por eso es que aún el movimiento mesiánico y entre los judíos no se trata de mucha teología. La mentalidad del judío es: este es el mandamiento del Señor, yo lo voy a hacer. Nosotros, ¿qué es lo que decimos? ¿Y esto cómo te aplica a ti? ¿Y esto qué te habla a ti? El judío dice: el Señor lo declaró, yo lo voy a hacer. Por eso es que hace 3,500 años les dijo que vistieran los tzitzis, las trenzas, los flecos en los vestidos, en las 4 partes del vestido, las esquinas, y usted ve estos judíos que todavía lo hacen. Hace 3,500 años les dijo que guardaran el Shabbat y por 3,500 años han estado guardando el Shabbat, y esa es la razón que, aunque han sido dispersados por todo el mundo, el judío dice: en verdad nosotros no guardamos el Shabbat nos guardó a nosotros. Una nación que por 2,000 años no tuvieron una nación, pero no perdieron sus costumbres. No se trata solo de costumbres, sino que no perdieron de obedecer los mandamientos del Señor. Cuando Dios se revela a nosotros y nosotros entendemos ciertos aspectos de su carácter, la respuesta apropiada
debe ser mayor reverencia. En Éxodo capítulo 5, 15, versículo 11. Esto es después que Israel salió de Egipto. Usted sabe que las 10 plagas fueron dirigidas a los 10 dioses mayores de Egipto. Así que Dios comprobó que entre estos dioses yo soy el más grande. Y el pueblo de Israel no sabía esto porque ellos solo conocían los dioses de Egipto. Por eso es que cuando salen, Éxodo capítulo 15 es el canto de Moisés cuando salen de Israel, cuando salen de Egipto. Y oigan lo que dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? Me encanta la expresión hebrea Mija Moja Baelim Adonai. No se trata de una nueva marca de café ahí, ¿ok? Diga conmigo, Mija Moja. Mija Moja. ¿Quién como tú? Mija Moja Baelim Adonai. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? La realidad es que no existe otro Dios como el Dios de nosotros, como el Dios de Israel. Mija Moja Baelim Adonai, Mija Moja Nedar Bakedosh. Magnífico. ¿Qué es lo que dice? Magnífico, temible en alabanzas, majestuoso en santidad. Necesitamos una revelación clara de qué significa eso exactamente. Número 4 es que el temor de Dios debe ser enseñado. En Salmos 34:11, vengan hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? ¿Quién de ustedes? Todos nosotros, ¿verdad? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Cuando el temor del Señor está en ti, lo que sale de tu boca no es engaño. Lo que sale de tu boca no son chambres. Lo que sale de tu boca no son actitudes envidiosas. Porque el temor de Dios mora en ti. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Yo soy el menor de 4 hermanos y a mí me decían que yo era la ovejita de la familia porque yo era obediente. Nunca decía malas palabras y lo que me recuerdo es que era el temor de Dios que estaba en mí. Como a los 11 años, 12 años, algo sucedió y el temor que yo tenía de Dios se escapó. Y fue cuando el temor de Dios se escapó que las malas palabras era de una de las cosas más sanas que yo decía o que hacía, mientras que antes ni siquiera una palabra salía, mala palabra salía de mi boca. Nosotros pecamos solo cuando no caminamos bajo el temor de Dios. Es el único momento cuando decidimos perder esta reverencia, poner a un lado esta reverencia, este asombro a Dios. Es entonces que nos enredamos con los deseos carnales, con los deseos sensuales, con todo tipo de inmoralidad. Pero muéstrame una persona que camina bajo el temor de Dios y te voy a mostrar una persona que camina en santidad. Muéstrame una persona que no camina en el temor de Dios y a este tipo, a esta tipa no le importa nada. Lo último, el temor de Dios debe ser escogido. Proverbios 1:20. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza y los burladores se deleitarán en hacer burla y los necios aborrecerán el conocimiento? Vuélvanse a mí, a mi reprensión. Y la promesa es, y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les haré conocer mis palabras, porque he llamado y han rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. También yo me reiré de la calamidad de ustedes.
Me burlaré cuando sobrevenga lo que les temen. Cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Escucha esto. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor del mal. Cuando yo camino en el temor del Señor, la reverencia del Señor, esta es la vacuna para no caminar en el temor o en miedo. Voy a descansar sin temor del mal. Ustedes dirán, eso es Antiguo Testamento. Filipenses 2. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Cómo debemos ocuparnos de nuestra salvación? Wow. Yo creía que eso solo era del Antiguo Testamento, Chuy. Esto lo hemos perdido como pueblo de Dios. ¿Qué del creyente que continúa caminando el pecado deliberadamente? Quiero que escuchen con reverencia para terminar Hebreos 10, 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Pablo ha estado hablando acerca, el escritor de los Hebreos, acerca del nuevo pacto. Pero dice que ahora ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley, ojo, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si alguien puede atestiguar que usted hizo algo, 2 o 3 testigos, muere irrepresiblemente por la ley de Moisés. ¿Cuánto mayor castigo? Yo creía que iba a decir, no, pero ahora estamos en el nuevo pacto. Ahora estoy bajo la gracia de Dios. No, escucha lo que dice. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios? Y ha tenido por inmunda la sangre del nuevo pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Él pone los dos, la ley de Moisés, y está poniéndole en balanza. ¿Cuál vale más? ¿Cuál tiene más precio? La ley de Moisés te decía que si por medio de 2 o 3 testigos te hallaban culpable, muerte. ¿Valerá más el sacrificio de Jesucristo o vale más la ley de Moisés? Dígame usted, ¿cuál vale más? Dígame cuál. Es el sacrificio de Jesús. Pero a nosotros se nos ha enseñado que sí, podemos pasar lo que sea, podemos hacer lo que sea y que retornamos. No es lo que yo veo en la Escritura. Si en la ley de Moisés había muerte, ahora dice él, cuánto más al que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios. ¿Sabe qué es lo que significa una vida continua de pecado y de rebeldía? Es que usted esté pisoteando al Hijo de Dios y que la sangre de su pacto la hagas inmunda. Y que ultrajes al Espíritu de gracia. Eso es lo que significa. No significa que puedes continuar pecando y que Él te va a responder y que siempre no. Llega un tiempo, como lo vimos en Hebreo, que me buscarán diligentemente, pero no me escucharán. No les oiré. Me reiré de la calamidad de ellos. Este es el Dios que creemos que no, es que eso era el Antiguo Testamento, hoy es un nuevo. No caigas en ese engaño, porque ese mismo engaño es el que te ha hecho perder el temor y la reverencia de Dios.
ese sentido de admiración por nuestro gran Dios. Y es por eso que fácilmente caes en el pecado. El pecado te hace una fiesta contigo, te enreda, te atrapa fácilmente, porque ese sentido de admiración se ha perdido. ¿Cuántos de ustedes están listos para recuperar un sentido de admiración, de asombro a la majestuosidad, a la santidad de Dios? Yo quiero que se pongan en pie y quiero que leamos este Salmo 96. No sé si lo puedes poner, Andreita. Perfecto. Yo quiero que lo leamos con esa actitud reverente. ¿Cuántos quieren vivir sin miedo? La clave está en escoger el temor del Señor, la reverencia. Ese es el antídoto. Esa es la vacuna. Y yo espero que Dios traiga un avivamiento de reverencia hacia Él, que tiembles ante su presencia, que leas su palabra y que te toque como antes te tocó. Algunos de ustedes se metieron como yo de pie a cabeza cuando recién empezaron a caminar con el Señor. Yo estaba ayunando 3 veces a la semana, en la iglesia todo el tiempo. Un asombro, para la majestuosidad de Dios. Pero es fácil caer en una condición acomodada de nuestra vida espiritual. Y yo espero que el Espíritu Santo te haya sacudido esta mañana de ese estilo y te lleve a un lugar de avivamiento, a la santidad y al temor del Señor. Leámoslo y léalo por favor con fuerza, con devoción y también con temor. Cantad a Jehová cántico nuevo, cante a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre los dioses. Por eso es que Israel dice: Mija moja baelim Adonai, ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? Temible sobre todos los cielos, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria. Deme 30 segundos y hagamos eso. ¿Me puede dar 30 segundos y démosle poder y gloria en el santuario al Señor ahora mismo? Poder y gloria a nuestro Señor. Él se lo merece. Solo tú te mereces, Señor, poder y gloria, porque tú hiciste los cielos, porque tú te mereces gloria, porque tú eres digno de nuestra alabanza. Yes. El versículo 7. Tributad a Jehová, oh familias. ¿Cuántos están entre familias acá? All right. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos. Háblale a tu familia. Vamos a tributar al Señor gloria y poder. Gianna, Natalia, esposa, Dina. Vamos a tributar a nuestro Señor gloria y poder en todo lugar que nos encontremos. En el restaurante, en la escuela, en la casa. Vamos a darle al Señor. Familias, vamos a darle al Señor lo que Él se merece. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra de vida. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová como, oh my goodness, en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Estamos recuperando este sentido de reverencia. Decide entre las naciones: Jehová reina.
También afirmó al mundo: no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. ¿Por qué? Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Dale alabanza al Señor. Padre, no queremos vivir de la misma manera. Queremos ser cambiados y transformados. Y a medida que te conocemos un poco más, aspectos de tu grandeza, de tu gloria, de tu santidad, Señor, que la respuesta de cada uno de nosotros sea mayor reverencia, mayor admiración, mayor asombro por ti, por lo que tú haces, y a la vez un agradecimiento por tu amor, por tu perdón, por tu salvación y porque somos parte de este nuevo pacto. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Esperemos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. De ser así, no olvides compartirlo en redes o enviarlo a alguien que tú sabes que puede bendecirle. En Odilia Church somos una nueva cultura, donde nuestro enfoque eres tú. ¿Te gustaría saber por qué es tan especial cada domingo en Odilia Church? Ven y vive toda la experiencia cada domingo a las 11 a.m. en 1115 4th Avenue, Carrollton, Texas. Dios está haciendo cosas increíbles en nuestra casa. No olvides buscarnos en www.odilia.church y asimismo puedes encontrarnos en redes sociales. Si necesitas ayuda u oración, mándanos un mensaje de texto al 469-456-8437. Si deseas apoyarnos para seguir llevando un mensaje de esperanza alrededor del mundo, no dudes en hacerlo con un simple mensaje de texto al 84321. Busca Odilia Church, regístrate y listo. Sabemos que Dios multiplicará tu donación. De antemano, muchísimas gracias. Y recuerda que en Odilia Church somos una nueva cultura, donde nuestro enfoque eres tú.